Bueno, ya estamos con nuestro próximo invitado, a quien anunciamos en el bloque anterior, un amigo de la casa ya, Álvaro Belolio, ex director del Servicio de Migraciones. Cambió el nombre entre medio, no sé si lo habré dicho bien, porque cambió de hecho en tu periodo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Llegó la Hora. Muy buenos días, José Francisco. Muchas gracias por la invitación, por hablar de estos temas. Efectivamente, pasamos de departamento a servicio nacional, así que fue una mejora que yo creo que el país lo necesitaba. Cuéntanos en qué estamos ahora, porque ha habido algunas polémicas en torno a la cantidad de personas que están con orden de expulsión. Son 12.000 personas, y a propósito de los delitos que se han cometido en el último tiempo, delitos cuyos persecutores han sido personas de nacionalidad extranjera que han ingresado ilegalmente a nuestro país. Eso hace que uno diagnostique que aquí tenemos un problema grave por la permeabilidad de nuestras fronteras. ¿Por dónde está el problema y cómo te parece que se ha abordado por parte de este gobierno esta iniciativa, sobre todo que se ha emplazado a Carolina Toá en particular y el gobierno de ejecutar estas expulsiones que ya están determinadas? Yo creo que hay dos grandes temas en la discusión. Uno tiene que ver con crimen organizado, con estas bandas internacionales que se han tomado las cárceles, que se han tomado algunos terrenos, campamentos principalmente, y que en general hay un consenso de que hay que expulsarlo, consenso que no existía hace un par de años. De hecho, nosotros comentábamos, me acuerdo, el director regional de la región metropolitana era un abogado que ponía recursos de amparo para evitar la expulsión de narcotraficantes condenados. Entonces, hoy en día sí se ha avanzado hacia un consenso que los extranjeros que cometan delitos deben ser expulsados, que los extranjeros que estén en estas bandas delictuales también son negativas para el país y otros. Yo recuerdo hace 1 o 2 años había una fuerte crítica cuando uno podía decir que habían extranjeros que cometían delitos. Hoy en día eso ya cambió esa perspectiva y hay una visión. Y sobre eso, el tema es que las expulsiones judiciales y las expulsiones en general están muy, muy bajas. En términos generales, este gobierno ha expulsado aproximadamente unos 1.600, 1.700 extranjeros. De ellos, unos 250 los ha expulsado por ingreso clandestino, comparados con la administración anterior, donde se expulsaron 7.000. O sea, llevan 2 años, llevan menos de la mitad. Y donde está la gran diferencia ideológica, y sigue estando esa diferencia, tiene que ver con la gente que ingresa clandestinamente. Entre enero del 2022 hasta octubre de este año, según los datos de la PDI, ha ingresado clandestinamente 94.000 extranjeros. 94.000. Eso es más que los últimos 50 años anteriores sumados. Entonces, hay un momento crítico y en general lo que está haciendo el Ejecutivo es que ellos plantean que estableciendo un proceso de un registro biométrico, y si es que se consiguen un contrato de trabajo, con la política migratoria les van a dar visa a todo ello. Y hoy día, por ejemplo, se aprobó una norma en el Congreso que prohíbe regularizar a migrantes clandestinos, excepto en casos humanitarios u otros. Y el gobierno ya estaba diciendo que efectivamente eso va en contra de su programa, porque ellos finalmente creen que cualquier extranjero que quiera entrar a Chile debe hacerlo, y si ingresa clandestinamente, si no comete un delito, le quieren dar visa igual. Y eso está generando una tensión en Chile brutal, porque Chile no tiene la capacidad para recibir a todos los migrantes que quieran venirse. Claro. Entonces hay que entender que hay necesidades locales, regionales, que son distintas a las decisiones que se toman desde el buenismo de que hoy día está tomando Servicio de Migraciones, y que finalmente a la ministra de Interior no le gusta hablar de este tema, ocupa unas cifras solo de fiscalización de frontera u otro, para tratar de minimizar el problema. Y eso es bastante grave porque no está cumpliendo su rol, y finalmente la vemos en el norte, inaugurando y aplaudiendo parlantes que no sirven de nada, y tomando medidas, y con las mismas autoridades que hace 2 o 3 años eran activistas anti-expulsiones, que hoy en día vemos que en Chile no hay un control y no hay una posición única de Estado con respecto a qué pasa con quien ingresa clandestinamente a Chile. Cuando vemos estos datos y declaraciones, porque hay un tuit de Luis Taller, que es el director del Servicio Nacional de Migración, es decir, tu sucesor, Álvaro, el que en junio del 2021
comenta un video de la defensora de la niñez y dice: defensora de la niñez aclara que expulsión de esta tarde de venezolanos es ilegal, irrespetuosa de los derechos humanos, inhumana y vergonzosa. La verdad es que la miseria de este gobierno es infinita, comentó Luis Taller, quien ahora da explicaciones, ¿verdad? Y da cuentas de por qué han expulsado a tan poca gente. Y lo que hizo es una cifra que ya da un poco de rabia, pero dice que el Ejecutivo espera llegar a una cifra cercana a las 300 expulsiones durante el 2023. Y eso evidentemente pareciera, frente a las cifras que da la Policía de Investigaciones y a la cantidad de personas que ya tienen la orden de expulsión, bastante insuficiente. Hay un tema bien ideológico. En ese vuelo que criticó en ese minuto la defensora Niñez, nosotros expulsamos a traficantes de niños. Ese era el tipo de gente que estaba en ese vuelo. Y ellos claramente creían que no se debía expulsar en Chile y que los extranjeros que cometen delitos tienen que reinsertarse en nuestro país, cosa que nosotros claramente no estamos de acuerdo. Pero en eso también, lo que comentaba, hay una lógica ideológica que está bien de fondo. O sea, la gran mayoría de las autoridades que están tomando decisiones en materia política migratoria eran activistas del servicio jesuita, de otras instituciones, donde bloquearon cientos de expulsiones solo porque efectivamente no creían que un extranjero que ingresaba legalmente o un extranjero que cometiera delito debía ser expulsado del país. Y los resultados están a la vista. O sea, el año pasado expulsaron a 31 extranjeros por ingreso clandestino. Sí. O un caso mucho más concreto. De los 94.000 ingresos clandestinos, más de 70.000 son de ciudadanos venezolanos. ¿Sabes cuántos ciudadanos venezolanos han expulsado en estos 2 años? O al menos hasta agosto, que no he visto el dato actualizado. Hasta agosto, es decir, en casi 18 meses, han expulsado a 4 de 70.000. Y si uno ve las cifras generales, por cada 500 ingresos clandestinos se expulsan a 1. Por lo tanto, hoy día, en la práctica, no hay sanción. Y nosotros hemos hecho alguna encuesta y estudios y hemos visto que una de las principales razones por las cuales los extranjeros siguen ingresando clandestinamente a Chile es porque, por el hecho de que no hay sanción por el ingreso clandestino y por el hecho de que ellos esperan que igual les den una visa, es muy fácil venir a Chile. Y eso es exactamente lo que está haciendo el Ejecutivo. No los expulsa y les promete visa. Solo se enmarca en el pequeño grupo que comete delito, donde es transversal que hay que expulsarlo. Pero finalmente ellos creen que todo extranjero que se quiera venir debe poder venirse, independiente como entre. Y esa lógica ideológica hay que ver de dónde viene. O sea, Luis Taller, cercano al Partido Comunista, militante del partido del presidente, un sociólogo de la Universidad de Arci, que no tenía experiencia en la administración pública, y sus publicaciones iban en esa línea, de que las fronteras son constructos sociales, que hay que darle visa a cualquiera que venga. Entonces, era esperable un poco este resultado. Pero lo que a mí me sorprende es la reacción de la gente del socialismo democrático, que se supone un poco más seria en este tema, que trata de minimizar el problema. Dice, no, si están los militares en frontera, pero los militares no pueden devolver a los extranjeros, por ejemplo, a Bolivia, porque es el mismo gobierno que en abril del año 2022 sacó una resolución que prohíbe devolver a quien ingrese clandestinamente y no sea boliviano en Bolivia. Entonces los tiene en la frontera para nada. Es como tener más de esos parlantes que no le gusta al presidente que comentemos. O sea, acá hay un problema bien de fondo, y yo llamo a la ciudadanía que especialmente pensando en las elecciones que vienen, otras decisiones, si es este el modelo migratorio que quieren, y que recuerden quiénes son las personas que lo estaban promoviendo. Oye, Álvaro, y a propósito de estas cifras que comentaste que da la Policía de Investigaciones, además, todas estas cifras son, me imagino, cifras que se dan, pero sin una certeza concreta, porque claro, ver cuántos delitos se cometen efectivamente o cuántas faltas es muy difícil, son más bien proyecciones o estimaciones. Pero, ¿por qué Carolina Toá, la ministra de Interior, en una entrevista con Matías del Río, dice, no, aquí han entrado menos inmigrantes que durante la administración anterior? Esto es una cifra que... ¿Es este el dato que tiene mal Carolina Toá? ¿Hay datos distintos? ¿Hay una mala interpretación de los números? ¿Cuál es, a tu juicio, el error que se produce? Y además,
preguntarte por el conjunto de críticas que han surgido por parte del oficialismo hacia la administración anterior como por falta de eficiencia en la expulsión de migrantes, diciendo, mira, a nosotros nos exigen ahora lo que fue incapaz de hacer el gobierno anterior. ¿Cuál es tu opinión? Sobre los datos de Carolina Toá, a la ministra le gusta ocupar los datos que entrega la USEN, que es el Comando de Centro Estratégico del Norte, que solo cuenta a los extranjeros que son detectados en flagrancia, es decir, cuando se les ve entrando ilegalmente a Chile y Carabineros o Fuerzas Armadas toma sus datos. Por ejemplo, el año 2022 fueron 25.000 y este año llegan 18.000. Entonces, con eso, la ministra dice, oye, estamos súper bien. Lo que omite la ministra es que el año 2021 eran 16.000. O sea, con respecto al año 21 son más. Es verdad que hay una disminución en los datos. Y lo segundo, y que es mi gran crítica, la gracia ocupa los datos de PDI, que son los datos de denuncia y autodenuncia. Es decir, son los extranjeros que se les pilla entrando la mala, pero también los que se les fiscaliza o también los que ellos se van a denunciar para iniciar trámites u otros. Entonces es mucho más certero. Un ejemplo, el año 2021 hubieron 56.000 autodenuncias, pero solo 16.000 datos de la USEN de detección en flagrancia. Y también te pasa los años, porque al final, sumando las otras condiciones, tenéis 40.000 flagrancias en estos últimos 2 años, pero 94.000 denuncias y autodenuncias. Entonces Carolina Toá prefiere hacer la política de la avestruz. Ella esconde la cabeza en la arena y dice, no, si los datos de flagrancia son bajitos. Si no los vemos entrar, no importan. ¿Y por qué sí importa? Porque el ciudadano venezolano que fue expulsado el 2021 y entró el 2022 y le tiró una granada a una carabinera en Chile, él no estaba en el dato de la USEN que le gusta a la ministra. No estaba en sus registros. Si está con autodenuncia, no estaba en las condiciones. El caso de los ciudadanos extranjeros también, que secuestraron al empresario en Antofagasta, tampoco estaban los datos del USEN, porque no fueron controlados en frontera. Entonces, acá yo creo que por tratar de mostrar mejores números, están dispuestos a sacrificar la seguridad de la ciudadanía. Yo creo que eso es inaceptable. Y lo segundo, sobre el tema de las expulsiones, es verdad, fueron 7.000 expulsados, ojalá hubieran sido muchos más. Y yo creo que revisen cuáles eran las críticas y quiénes ponían los recursos de amparo. O sea, instituciones religiosas ligadas al Frente Amplio, hoy todo asesor del gobierno, pusieron cientos de recursos de amparo para evitar expulsiones. Y los diputado Monsalve, diputado Boric, diputada Vallejo, diputada Maya Fernández, diputado Jackson, el 2018 fueron al Tribunal Constitucional para evitar que se pusiera la visa de turismo a Haití, para continuar con los vuelos LOS. 2019-2020, a través de sus fundaciones, sus amigos, recursos de amparo para evitar expulsiones. 2021 fueron al Tribunal Constitucional para evitar que la ley de migraciones pudiera reconducir en fronteras, para evitar que la ley de migraciones pueda establecer visas, para minimizar o disminuir el tiempo en que se podría materializar una expulsión, porque ellos consideraban que 72 horas era mucho, querían 24. Hoy día se hizo una reforma por 5 días. Entonces la oposición en esos temas fue brutal. Y también uno dice, nosotros logramos un acuerdo, por ejemplo, que se contrataron 15 vuelos de expulsión por 1.500 millones con Sky. Y en un año, era hasta junio ese contrato. Y les dejamos 6 vuelos de expulsión. Y ellos decidieron no ocuparlos. Y ahora, acaba de salir la ministra del Interior, anunciando que contrató 3 vuelos de expulsión por 1.400 millones. O sea, está pagando 5 veces más. 5 veces más el precio. Entonces, no me hablen de eficiencia o de las condiciones, cuando su meta son expulsar a 2.400. Nosotros en 2019 expulsamos a 2.300 con 1.000 millones y ellos tienen 6.500 millones. 6,5 veces más. Y el aumento es ni siquiera un 5%. Entonces, acá yo creo que falta voluntad, falta gestión y falta efectivamente presionar de la ciudadanía hacia las autoridades. Y la gran pregunta que tienen que hacerles a las autoridades es, ¿debe todo extranjero que ingresa clandestinamente quedarse? Si alguien entra a la mala, ¿le voy a dar visa igual? Y esa es la principal diferencia en la práctica, en la discusión de hoy. Ese es el trasfondo. Eso es porque Carolina Toá, el Monsalve y los otros ven el tema de las expulsiones solo para quien comete delito, pero en las expulsiones administrativas no expulsan a nadie. Porque ellos creen
que todo extranjero que quiera venirse debe entrar. Bueno, queda más clara cómo está el panorama en materia de migraciones, sobre todo esta discusión que ha vuelto a resurgir precisamente por estos delitos, por estas cifras, por este emplazamiento que se hace al gobierno. Álvaro Belolio, ex director del Servicio Nacional de Migraciones, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco. Que tenga una buena tarde. Igualmente, Álvaro, que estén muy bien. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta el bloque donde leemos y escuchamos la opinión de nuestros auditores.